Ok, para el siguiente ejercicio nos piden calcular en el transistor 1 todas sus corrientes, su corriente de colector, su corriente de emisor, su corriente de base y cada uno de sus voltajes, su voltaje colector, su voltaje de emisor y su voltaje de base. Para eso, primero necesitamos comprender dónde se ubican cada uno de estos terminales. Como es un transistor bipolar tipo NPN, ¿sí? Porque el emisor sale, comprendemos que acá estaría el terminal de base, el terminal emisor, que lo identificamos por la flecha, y el terminal de colector, que estaría acá en este sentido. Entonces, iniciaremos para el cálculo de estas por tomar el transistor por separado. Para eso entonces lo volveríamos a dibujar. Acá estaríamos dibujando la base. Y nos damos cuenta que de acuerdo con este 10 voltios de acá, nos damos cuenta que estos dos terminales están siendo alimentados por una fuente de 10 voltios. Acá encontramos una resistencia de 400 kiloohmios, acá una resistencia de 3 kiloohmios y acá este terminal iría conectado directamente a tierra. Bien, lo primero que vamos a hacer es hallar la corriente, esta que fluye por la base. Entonces, para hallarla necesitamos recordar que para que el transistor opere en región activa, el voltaje de la base debe ser 0,7, o sea, 0,7 voltios mayor al voltaje del emisor. Esto quiere decir que acá, en este punto de acá, van a haber 0,7 voltios, debido a que la diferencia de voltajes entre este punto y este punto nos tiene que dar 0,7. Entonces ahí aplicaríamos nuestra famosa ley de Ohm, la cual estoy anotando a continuación, nuestro triángulo, y nos encontramos que la corriente estaría dada por la diferencia de voltajes sobre la resistencia. Entonces nos quedaría de este modo. Nuestra corriente de la base en el transistor 1, recordemos que el transistor se simboliza con la letra Q, nos quedaría 10 voltios que tenemos en la alimentación menos 0,7 que tendríamos en este punto sobre la resistencia, que sería 400 kiloohmios, y eso nos daría un total de 23,25 microamperios. Recordemos que microamperios se simboliza con la letra ν. Bien, ahora ya con esta corriente de base podríamos sacar fácilmente la corriente del colector multiplicándolo por el parámetro beta. En este caso nuestro parámetro beta es equivalente a 100, es decir que nuestra corriente del colector en el transistor Q1 va a ser igual a nuestro parámetro beta multiplicado por nuestra corriente de la base en el transistor Q1. Reemplazando los valores ahí, como ya habíamos dicho anteriormente, el parámetro beta es equivalente a 100, entonces nos quedaría 100, es un número adimensional, es una constante, multiplicado por la corriente de la base, Q1, que es 23,25 microamperios. Microamperios significa por 10 a la menos 6. Desarrollando ese producto nos queda igual a 2,325 miliamperios. Este miliamperio significa por 10 a la menos 3. Y ya con la suma de estas dos corrientes, nuestra corriente de base, que estoy subrayando, y nuestra corriente de colector, podríamos hallar nuestra corriente de emisor. Nuestra corriente de emisor se hallaría sumando estas dos corrientes, nuestra corriente de base más nuestra corriente de colector, y nuestra corriente de emisor sería equivalente, reemplazando los valores, a 2,348 miliamperios. Sumando eso, ya con estas corrientes podemos proceder a calcular los voltajes. Entonces, sabemos que nuestro voltaje en la base
es igual a 0.7 voltios. Nuestro voltaje en el emisor es igual a 0 voltios. Y nos quedaría solo nuestro voltaje en el colector. Nuestro voltaje del colector, ¿cómo lo hallaríamos? Bien, nuestro voltaje del colector, al igual que hicimos para la corriente de la base, la haríamos mediante la ley de Ohm. Sabemos que fluye por el colector una corriente de 2.325 miliamperios, lo cual sería multiplicado por la resistencia, sería el voltaje que consume la resistencia. Entonces, nuestro voltaje en el colector total sería 10 voltios menos la corriente que fluye, que en este caso sería 2.325 miliamperios multiplicado por 3 kiloohmios, lo cual estas dos unidades nos darían voltajes. Haciendo ese producto nos quedaría que sería 10 voltios menos 6.975 voltios. ¿Sí? Ya pasamos estas unidades a voltios y ahí lo podríamos hacer esa resta, la cual nos da 3.025 voltios. Y ahora el ejercicio también nos pide que si el transistor está en región activa. Para que esté en región activa se deben cumplir dos condiciones. La primera, que ya le evidenciamos, es que el voltaje base emisor debe ser igual a 0,7 voltios. Esa ya se cumplió. Nuestra segunda condición es que nuestro voltaje colector debe ser mayor o igual al voltaje de la base. Nuestro voltaje colector en este caso es 3.025 voltios y nuestro voltaje de la base es 0.7 voltios. Por lo tanto, podemos comprobar que está en región activa.